Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Gloria a Dios. Hay un río esta mañana de sanidades. Es necesario que nos apropiemos cuando hay una administración, porque ni siquiera nos imaginamos lo que Dios está haciendo y lo que Dios, cuando se suelta una unción de milagros, lo que Dios está trayendo. A veces ni siquiera nos damos cuenta, solamente nos damos cuenta cuando al tiempo, ya no tengo esto, pero es importante meternos en ese río. Hace 15 días estuve compartiendo acerca de destinados para gloria, ¿no? Y compartí cómo acerca de Capernaum, cómo aún 700 años antes de que sucedieran las cosas, en Isaías 9, una profecía en la cual el profeta declaró que se llenaría de gloria el camino del mar. Y esa misma profecía Jesús la declaró, que lo que estaba pasando en esa ciudad, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, no era otra cosa sino lo que el profeta había profetizado siglos atrás. Y compartí acerca de cómo en esa tierra de Capernaum Jesús tuvo el centro de operaciones. Esa tierra gozó de ver las maravillas de Dios, los milagros, la predicación, las liberaciones. Esa tierra, como ninguna otra sobre la tierra, gozó del privilegio de ser el centro de operaciones del ministerio de Jesús, Dios hecho carne. Un privilegio grandísimo, un privilegio extraordinario. Pero Jesús también declaró que por cuanto Capernaum no se arrepintió, aunque fue levantada hasta el cielo, hasta el Hades sería abatida. Porque si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, dice, hubieran permanecido hasta hoy. Sodoma y Gomorra no vieron milagros. Pero si él dice, si Sodoma y Gomorra lo hubieran visto, lo que ustedes vieron, estaría todavía hoy. Y compartía con ustedes que disfrutar de la gloria y la presencia del Señor es un gran privilegio y un gran beneficio, más también es una gran responsabilidad. Mirando hoy acerca de Capernaum, me dijeron algunos que estuvieron mirando en internet, Capernaum hoy está en ruinas. Tuvo un destino de gloria que no aprovechó. Y hoy está en ruinas. Y conozco muchísimos creyentes a través de toda mi vida cristiana que los he visto en un tiempo de gloria, pero hoy están lejos del Señor. Algunos han apostatado de la fe. Es impresionante. Un día gozaron de la gloria del Señor, pero parece que no les aprovechó. Así como Capernaum, una ciudad, Dios elige, nos ha elegido a nosotros para manifestar su gloria. Y quiero seguir con este tema, elegidos para ser portadores de gloria. Según Efesios capítulo 1, verso 4, dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Nosotros fuimos escogidos con un propósito. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Fuimos escogidos con propósito. Jesús dijo en la oración en el Getsemaní, en Juan 17, verso
22, le dijo al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado. Fuimos escogidos desde antes para ser portadores de gloria. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser portadores de gloria. Fuimos escogidos para manifestar su gloria. Romanos capítulo 8, versos 18 y 19. Dice el apóstol Pablo: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Fuimos destinados para gloria. Lo que tú estés pasando, la aflicción, lo que sea, no es comparable con la gloria que te espera, con la gloria que Dios ha diseñado para ti. Dice también que toda la creación aguarda, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo para que seamos santos, para que manifestemos gloria. Y toda la creación espera que los hijos de Dios nos manifestemos su gloria. Pero la manifestación de su gloria en nosotros requiere santificación. Dios no pone su gloria en vasos sucios. Dios no colocará su gloria en vasos que estén manchados y sucios. Se requiere entonces que para que manifestemos su gloria, nosotros hayamos sido santificados. Y usted preguntará: ¿qué es eso? ¿Será que tengo que ser un santo así como lo muestran en la Iglesia Católica con aureola y toda esa cosa? La santificación, ¿qué es la santificación? La santificación es la acción por la cual somos apartados, separados para Dios y para su reino. Por la santificación, tú y yo somos apartados y separados para Dios y para su reino con propósito. Antes de manifestar la gloria de Dios se requiere la santificación. Y quiero hablar en esta mañana que hay 3 maneras por las cuales Dios nos santifica. Hay 3 maneras por las cuales Dios te santifica. La primera manera en que Dios santifica a su pueblo, a su iglesia, a los hijos de Dios, es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Jesús oró en el Getsemaní, en San Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una de las maneras que Dios utiliza para separarnos, para apartarnos, para hacer que nosotros nos apartemos del pecado y del mal, es a través de la palabra. Por eso Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, dijo la siguiente cosa importantísima: así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así el marido se debe entregar y amar a la esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué es lo que hace Cristo? ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es la manera que Jesús utiliza para santificar su iglesia? Para purificar su iglesia. Él está mostrando que la palabra de Dios es agua pura, que cuando es predicada y hablada está haciendo una labor de lavamiento, de purificación. La palabra tiene un efecto entonces santificador en la vida del creyente, porque nos revela la voluntad de Dios, porque nos revela los principios de Dios, las leyes de Dios, los propósitos de Dios. Pero también nos revela el pecado en el hombre. Dice que la palabra de Dios es como un espejo, en donde yo
me miro atentamente y me devuelve la verdadera imagen de lo que yo soy. Entonces así la palabra de Dios es como un espejo que me está reflejando que son las cosas que yo requiero cambiar, que son las cosas que no están alineadas con su ley, con su propósito, con su naturaleza, con sus principios, con su carácter. Entonces la palabra tiene una acción de lavamiento. La palabra nos lava de la cultura del mundo. En la medida que escuchamos la palabra, somos lavados. Y vamos entendiendo que aquellas prácticas, aquellas costumbres, aquellos patrones de vida no son conforme al reino, sino que están conformados al mundo. Entonces nos trae un arrepentimiento para traer cambios a nuestra vida. La palabra ejerce una labor de lavar. Nos lava de la cultura del mundo y nos establece en la cultura del reino. Por eso para Jesús fue tan importante los milagros, pero muy importante la predicación. Él anduvo por toda Judea enseñando, porque lo que él quería era que el pueblo fuera lavado de esa cultura religiosa que les había impedido ver y disfrutar la gloria de Dios. Y Dios necesita a través de su palabra lavarnos para que disfrutemos de la gloria. Dios necesita lavarnos de aquellas costumbres que hemos traído de nuestra casa. En el Salmo 45, el salmista dice: hija mía, olvida la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Hay muchas costumbres que traemos de los pueblos. Hay muchas costumbres que traemos de nuestra casa. Y Dios necesita lavarnos para que sea establecido en nosotros la cultura del reino de Dios. La palabra entonces lava. Ezequiel profetizó en el capítulo 36, verso 25 al 27. Profetizó lo siguiente. Dios dijo: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua pura que limpia es comparada con la palabra. Mientras que tú estás escuchando la palabra día tras día, domingo tras domingo, leyéndola en tu casa, entonces la palabra es un agua pura que está purificando tu vida, está limpiándote de toda inmundicia, de toda costumbre, de toda idolatría, de todo concepto que no se alinea al reino de Dios. Pero esto es un privilegio que a veces no estamos cualificando. Es un privilegio poderoso, pero también una gran responsabilidad cuando día tras día oímos la palabra, y pareciera que nos hacemos oidores olvidadizos. Olvidamos lo que predican. Es una responsabilidad. Y el Señor dijo en San Juan capítulo 12, verso 48, dijo lo siguiente: esa misma palabra que yo les hablo, en el día del juicio os juzgará. Esa misma palabra le dijo Jesús allí en Capernaum. Esa misma palabra que escucharon día tras día por 3 años predicar, pero que no quisieron oír. Esa misma palabra les juzgará en el día del juicio. Así que es una gran responsabilidad. Dice allí entonces en San Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El segundo elemento santificador que
produce santificación es la sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: elegidos, escogidos, elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos por Dios. Yo miro esto como sucedió en Egipto. En Egipto Dios les dijo: tienen que aplicar la sangre, y era la sangre de un cordero. Y deben aplicarla, rociarla allí sobre los dinteles. Porque esto les separaría. Porque esto haría que fuera un pueblo separado y apartado para Dios. Por lo cual Dios vería esto, como decía hace 8 días el profeta, y pasaría y nada sucedería en esa casa. Elegidos para ser rociados con la sangre. Tú fuiste elegido por Dios. Y esa sangre tiene un efecto de lavamiento para quitar la culpa, el pecado, la iniquidad. Apocalipsis capítulo 1, verso 5b dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Si no somos lavados con la sangre, no podemos ser reyes. Si no somos lavados con la sangre, no podemos ser sacerdotes, porque la sangre es la que nos limpia. Y la sangre entonces tiene una doble vía. Es para Dios, amén, pero es también para nosotros. Porque tiene la labor de quitar la culpa, el pecado y la iniquidad. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Hay gente que quiere ser rey sin la sangre. Hay gente que pretende ser sacerdote sin la sangre. No es posible. La sangre es el precio que Jesús pagó por nuestra redención. Y fue un precio tan alto, tan alto. Esa sangre que Él derramó no puede cuantificarse, no puede decir cuánto vale. No es posible. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio, entonces glorificad a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque ustedes, dice el apóstol Pablo, fueron comprados. Ustedes ya no se pertenecen. Ustedes ya le pertenecen a Dios. Sus corazones le pertenecen a Dios. Su espíritu le pertenece a Dios. Porque usted estaba perdido. Porque estábamos perdidos. Porque habíamos entrado en un mercado de esclavos donde Satanás nos tenía cautivos. Y nadie daba nada por nosotros. Pero Dios había dado una ley que era con derramamiento de sangre, que había remisión de los pecados. Entonces Él derramó su sangre por nosotros y pagó el precio de rescate para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros pudiéramos ser justificados y santificados. Así que por la sangre del Cordero tú has sido libre, porque Cristo pagó el precio. Amén. Por la sangre del Cordero, Cristo pagó el precio. Por eso somos libres y por eso entonces hemos sido justificados, declarados inocentes. Y por eso entonces, por esa sangre del Cordero, nosotros somos santificados también. La sangre nos garantiza la victoria. Es una fuente de victoria poderosa.
Apocalipsis 12:11, la parte primera dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Jesucristo pagó por los pecados de toda la humanidad, pero esos pecados no pueden ser borrados si cada uno de nosotros no vamos en confesión y confesamos nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no tendrá efecto si yo no me arrepiento. No tendrá efecto sobre mi vida si yo no me arrepiento. Así que la sangre tiene un efecto santificador, porque purifica y limpia nuestros corazones. Pero la sangre genera una gran responsabilidad. Hebreos 10:29 dice, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? ¿Cómo fuimos santificados? Por la sangre del pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces hay una gran responsabilidad. Y entiendo, hablando con el profeta, que había dentro de él una gran inquietud porque tuviéramos por poco la sangre del Cordero. En el sentido de que la sangre la usáramos como quizás un fetiche, es decir, yo uso la sangre pero sigo pecando, y no es así. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tuviere por inmunda la sangre para seguir pecando? Para no entender que la sangre del Cordero tiene un precio tan elevado que si yo tuviera que pagarlo, no tendría jamás cómo. Por tanto, dice, ustedes no se pertenecen, porque fueron comprados. Yo los compré para mí. Ustedes no se pertenecen. Ustedes no, si yo los lavo con la sangre, no es para que vivan para sí, sino para que vivan para mí, porque los compré. Por mi sangre preciosa, los compré, los saqué de ese mercado de esclavos, donde estaban bajo la potestad de Satanás, y los hice libres. Entonces deben glorificarme a mí, deben honrarme a mí, deben glorificarme, y no tener por poco la sangre del Cordero, porque es una sangre preciosa y muy valiosa. Así que la sangre entonces es un elemento santificador, porque nos lava, nos limpia, purifica nuestros corazones cuando hay arrepentimiento. La sangre no podrá actuar sin arrepentimiento. La sangre actuará en nosotros cuando vengamos con un corazón contrito y humillado y arrepentido y confesemos nuestro pecado. No es algo que yo lo manejo ni lo uso irresponsablemente. En tercer lugar, un elemento santificador es el Espíritu Santo. Quiero que volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa la palabra presciencia? El conocimiento anticipado de Dios. El conocimiento anticipado de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Según el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Tú fuiste elegido según la presciencia de Dios, en la santificación del Espíritu para obedecer. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero decirte que, como dije al comienzo, fuiste elegido y fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de que desde antes que nosotros pudiéramos entender que Dios nos estaba llamando, ya Dios nos estaba
por el Espíritu santificando. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que está usando muchos mecanismos para rodearnos, para apartarnos, para separarnos, para que nosotros nos enrutáramos hacia Él. Antes de que nosotros lo pudiéramos meditar, pensar, antes de que nosotros pudiéramos saberlo, el Espíritu Santo ya está actuando en la vida del que va a ser creyente. De la gente que tú tienes a tu alrededor que todavía no se ha convertido al Señor, ya el Espíritu Santo está trabajando. Ya el Espíritu está trabajando. Él se encarga de convencer al mundo de pecado. Él se encarga de convencerlo de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está trabajando para decirles al que no ha creído, convenciéndolo de que está en pecado. Muchas de las reacciones que la gente tiene cuando uno les predica es una reacción carnal al decir, yo no tengo pecado, pero está reaccionando para decir, usted me está diciendo pecador porque sabe que es pecador. ¿Quién se lo dijo? Antes de que usted se lo diga, el Espíritu Santo se lo dijo. Porque el Espíritu Santo, el Señor dijo que vendría y actuaría sobre toda carne, creyentes y no creyentes. En el no creyente, para comenzar una obra de separación. Quizás tú estás aquí y estás pensando, no me daba cuenta que Dios me estaba cerrando todas las puertas para que yo llegara a Él. Eso que se llama santificación. No me daba cuenta que Dios me quitó todo en lo que yo confiaba para que volteara mis ojos hacia Él. ¿Qué fue lo que Dios estaba haciendo en su gracia? Santificándote para que te apartaras para Dios y tomaras la decisión para Dios. Así que muchas de las situaciones y circunstancias que has tenido en tu vida o que tiene tu familia, está la mano de Dios llevándole a convencerlo de pecado y a decirle lo que haces no es justo, ni es justicia, ni está conforme a mi ley. El Espíritu Santo es un agente santificador porque nos convence también a nosotros de pecado, de justicia y juicio, según dice San Juan 16, 8 al 11. El Espíritu Santo nos aparta y nos separa para capacitarnos para ser vasos de gloria. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es habitarnos a nosotros. Y como dice en 1 Corintios 6, 19, nos habita y nos llama a ser templo del Espíritu Santo. Por eso allí en 1 Corintios 6, 19, 20, dice, no puede ser que vayas a coger los miembros tuyos y los hagas parte de una ramera. No puede ser, porque ustedes son mi templo. Si el Espíritu Santo nos está santificando para que seamos vasos de gloria, también el Espíritu Santo dice en la Escritura que nos anhela celosamente. Entonces, dice el Señor, si yo te compré con sangre preciosa, si a través de la palabra te he estado lavando y limpiando, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, el Espíritu Santo, cuando estás en el lugar equivocado, te va a decir qué haces allí. ¿Qué haces en esa discoteca? Te dice el Espíritu Santo. ¿Qué haces viendo esa película pornográfica? Te dice el Espíritu Santo. ¿Qué haces caminando con gente incorrecta? La palabra del Señor dice, no se unan en yugo desigual. ¿Qué haces caminando con gente con la cual no debes hacer alianza? Más bien tienes que predicarle que se arrepientan. Porque ahora somos templo de Dios. Tú eres templo de Dios. Has sido escogido, separado para ser un vaso santo de Dios. Y la palabra te ha estado santificando y la sangre te limpia y es un agente santificador también. Y el Espíritu Santo también.
El Espíritu Santo entonces ha venido para hacer de nosotros un templo santo para Dios. Un templo que le honre, que le sirve, que le alabe. Entonces, el Espíritu Santo estará redarguyéndonos continuamente. Yo escucho a veces a muchos que simplemente reaccionan ante algo que se les está diciendo. Y lo primero que dicen, ¿por qué tanto legalismo? Hoy, qué religiosidad. Pregúntate si aquello que tú estás diciendo es una respuesta a mí no, pero al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que te está santificando para hacerte un vaso de gloria en la tierra. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has menguado en la oración? ¿Por qué ya lo tremendo es que estás apagando la voz del Espíritu? Y el Espíritu lo tienes contristado porque estás hablando lo que no debes hablar, haciendo lo que no debes hacer, caminando con quien no debes caminar y visitando lugares que el Espíritu Santo, que precisamente si hablamos de Espíritu Santo, está hablando de santidad, no estar allí. Entonces, el Espíritu Santo ha venido para ejercer una labor santificadora. Ha venido para capacitarnos con poder de Dios. En Hechos 1:8 dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dios nos ha llamado a ser testigos. Cuando yo leía Isaías 43, dice: ustedes son mis testigos. Ustedes son testigos de mi poder, ustedes son testigos y que no hay otro más que yo. Y somos testigos y Dios nos capacita con poder. Algunos quieren el poder para sentirse cuán espiritual soy. Algunos quieren el poder para decir soy más espiritual que el otro. Algunos quieren el poder para ufanarse de lo que Dios le ha dado. Pero hay un propósito. Dios nos capacita con poder para ser testigos. Y ser testigos tiene que ver con dar testimonio. ¿Qué hace cuando llaman a un testigo ante un tribunal? ¿Para que esté mudo? No, para que dé testimonio. Para que dé testimonio de la verdad. Tú has sido llamado para ser testigo del Señor. Y Dios, por el Espíritu Santo, ha puesto su poder en ti. Y la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para ser testigo. Señor, tengo miedo, pero estás negando la fe, porque Dios ha dicho que Dios no te ha dado espíritu de temor, te ha dado espíritu de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos testigos de Dios. Eres un testigo de Dios. Y Dios va a tomar cuenta de cómo ha sido tu testimonio con la vida y con lo que hablas. Eres testigo para testificar de las cosas que Dios ha hecho en ti, para testificar de las cosas que Dios hará. El Espíritu Santo nos capacita para ser vasos de gloria y es el Espíritu Santo quien nos unge. En Hechos 10, verso 18, dice de cómo Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hizo Dios con Jesús? Lo ungió. ¿Para qué? ¿Para decir cuán ungido estoy? No, para andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Tú has sido llamado para ser un vaso de gloria. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Tú eres
un testigo del poder de Dios. Dios te ha llamado para ser testigo del poder de Dios. Y tú has sido llamado para ser ungido con poder de Dios, para que sanes a los enfermos, para que libertes a los que están cautivos. El poder de Dios está aquí. Esta iglesia, Dios está llamando tiempos de gloria, pero no es para recrearnos y decir qué culto tan bonito. Y amén por los cultos hermosos, porque yo los disfruto muchísimo y me meto en el río de Dios y es precioso, pero yo me meto en el río de Dios, tengo un encuentro con el Señor, pero ¿para qué? ¿Para decir qué rico pasé? No, para que Dios me capacite para ser testigo, para que cada día mi unción crezca de tal manera que me convierta en un portador de gloria. Tú eres un portador de gloria. Has sido destinado para manifestar la gloria de Dios. Jesús dijo: la gloria que me diste, yo se las di. Entonces es tiempo de que tú manifiestes la gloria del Hijo de Dios. Es tiempo de que manifiestes la gloria y el poder de Dios. Porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti es un Espíritu Santo, pero es un Espíritu de poder. El Espíritu que Dios ha hecho morar en ti es un Espíritu que te capacita para dar testimonio. Y no es tiempo de estar callado, es tiempo de hablar. Es tiempo de proclamar las buenas nuevas de salvación. Es tiempo que le digamos al hombre que hay una respuesta, que Dios tiene una respuesta, que hay un evangelio de buenas nuevas, que hay un evangelio que le redime, que Cristo vino a salvarlo. Es el tiempo de proclamar las buenas nuevas, pero es el tiempo también de que vayamos por la tierra, no viviendo solo para nosotros mismos, ni para sí mismos, sino para otros, para que hagamos bien a muchos que están requiriendo de Dios, de su poder, de su palabra, de su verdad. Entonces, iglesia, en esta mañana quiero resumir. Dios nos ha llamado y nos ha escogido para ser portadores de gloria, pero los vasos tienen que estar santificados. Y hay 3 elementos a través de los cuales Dios nos santifica: por la palabra, por la sangre y por el Espíritu Santo. Así que no hay excusa, porque cada uno de ellos, el día en que nos paremos delante del trono de Dios, dará testimonio. Señor, pero yo no sabía. Y allá en los registros del cielo aparecerá el día en que alguien te habló, en la palabra que escuchaste no le pusiste cuidado, y esa palabra atestiguará contra ti. El día que estemos ante la presencia del Señor, pero Señor, yo creo que tú eres bueno y me vas a perdonar, y la sangre atestiguará contra ti, porque fue derramada para perdón de los pecados y nunca te arrepentiste. Entonces es tiempo de arrepentimiento y de venir a estar a cuentas con Dios. Como dice en Isaías 64, si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve por la acción de la sangre del Cordero. Amén. Y tenemos la acción del Espíritu Santo que nos está hablando y que está continuamente hablándonos. Y dice: no resistan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, por cuanto nuestro destino y nuestro llamado y el escogimiento y el elegimiento que Dios hizo, fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Tú fuiste elegido para obedecer a Dios. Fuiste elegido para obedecer a Dios. Es hora de que termine la desobediencia. Es hora de que cuando yo camino en desobediencia estoy en rebelión. Y es hora de venir a Dios y sujetarse y no andar más en rebelión. El tiempo es corto. Los días son cortos.
El tiempo se está acelerando. Los días, cada día que llega va a ser un día más difícil. Y es hora de ponernos a cuentas con Dios. Y es hora de obedecer a Dios en lo que Él nos ha mandado a hacer. Y no estemos poniendo más excusas, porque tú fuiste elegido para ser un portador de gloria. Amén. Tú fuiste elegido para mostrar la gloria de Dios. Tú fuiste elegido para manifestar la gloria de Dios al mundo. Tú fuiste elegido. Vamos a colocarnos de pie. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.